Tengo el piso. Ahí abajo. Abajo del... Ahí, Nico. Abajo del... Acá está. Bien. Sí. Bien, vamos a usar unos minutos para repasar y para refrescar algunos conceptos. No tengo Perón. ¿No estamos Sí, haciendo? ¿la Perón? ¿Estamos ahí? Yo tengo uno mío. Acá, yo tengo uno mío. Sí, acá. Vamos a refrescar algunos conceptos. Ustedes van a ver que estos conceptos ahora van a quedar más grabados, lo vamos a aprender a manejar más fácil. La semana pasada habíamos dedicado toda la clase a explicar tres conceptos diferentes. El primero de ellos era el concepto de inspiración. ¿Sí? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios sopló en los autores que escribieron la Biblia, ellos fueron inspirados. Todo lo que está escrito es palabra de Dios, porque Dios inspiró a los escritores. Decíamos que toda la Biblia era inspirada. Primer concepto, inspiración. Habíamos dicho que esta palabra en la teología tiene un sentido y en el uso secular tiene otro sentido. Y habíamos dado distintos ejemplos. Un pastor que da un tremendo mensaje, decimos ese pastor estuvo inspirado. Nosotros entendemos ese concepto, sin embargo no es lo que la Biblia enseña por inspiración. Habíamos dado el ejemplo de un cantante, un domingo canta en el culto, me veo motivado, toca el corazón, nos ponemos a llorar, ese estuvo inspirado. Está bien usar esa palabra para el lenguaje común, pero no es lo que la terminología teológica significa inspiración, sino que la inspiración tiene que ver con una obra única, irrepetible que hizo el Espíritu Santo. ¿Por qué es única? Porque no la volverá a hacer. No hay más inspiración. Ya terminó, la Biblia se cerró, y por eso es irrepetible. Y por eso es sobrenatural. Si el Espíritu Santo no lo hubiera hecho, no habría inspiración. El segundo concepto, o la segunda palabra que habíamos aprendido, era revelación. Y este quizás era más fácil, porque lo que significa revelación en el aspecto secular es lo mismo que significa en el aspecto religioso, en el aspecto teológico. Revelar significa quitar un velo, dar a conocer algo que antes no se conocía. Entonces aprendimos que los escritores de la Biblia jamás hubieran podido llegar a escribir algunas cosas si no hubiera sido por la revelación de Dios. Y dimos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que dijimos el relato de la creación? Evidentemente Dios le reveló, le mostró al escritor de Génesis cómo fue. ¿Sí? ¿Cómo fue? En el principio creó Dios la tierra y dijo Dios a la luz, el Espíritu de Dios se movía. Moisés, que fue el escritor, nunca hubiera podido llegar a esos saberes si Dios no se lo revelaba. Dimos otros ejemplos, a ver, ¿se acuerdan alguno? Otros ejemplos de partes de la Biblia donde hay revelación. A ver, Apocalipsis, bien, hermana. Estamos en Juan, en Apocalipsis, capítulo 1, Juan está exiliado, y habíamos dicho que él nunca hubiera podido saber lo que Dios tenía preparado para el futuro si Dios no se lo revelaba. En esto consiste la revelación. Habíamos dicho que la revelación no es el resultado de las meditaciones de los hombres piadosos. No es que Juan, porque oró mucho y tenía mucha comunión con Dios, alcanzó a saber el futuro de la iglesia y cómo va a ser el Armagedón y la segunda venida de Cristo. No. Tiene que ver con que si Dios no se lo revelaba, él nunca lo podía haber escrito. ¿Se acuerdan? Entonces, revelación significa una verdad que Dios revela que el escritor no hubiera podido tener por sus propios medios. Entonces preguntábamos, ¿toda la escritura es inspirada? ¿Se acuerdan? Toda la escritura es inspirada. ¿Toda la escritura es revelada? No. ¿Sí? Hay escrituras que no son reveladas. Y habíamos dado algunos ejemplos. Uno era el ejemplo de Lucas.
Lucas, cuando escribe el Evangelio de Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, se valió de hombres que habían estado cerca de Jesús. Él pregunta, indaga, investiga y hace la crónica inspirado por el Espíritu Santo. Hubo inspiración, porque él escribió, pero no necesariamente Dios le reveló algo. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? Bien. Habíamos aprendido una tercera palabra importante para nosotros. ¿Cuál era? Iluminación. La iluminación es aún más fácil todavía, porque es lo que nosotros entendemos por iluminar. En un lugar oscuro lo encendemos y viene de él la luz. La luz significa con el entendimiento, el esclarecimiento mental o espiritual. Y es el único ministerio que el Espíritu Santo hace hoy. Cuando uno lee la Biblia, no puede ser más inspirado, no va a haber revelación porque la Biblia ya está escrita, pero sí vas a recibir luz. ¿Sí? De repente vas a tener que dar un consejo, vas a tener que hacer la obra del ministerio. Este es el Espíritu Santo que va a dar luz a tu mente, a tu corazón, sobre una verdad bíblica. Es el ejemplo de un predicador que predica un mensaje, de un pasaje que lo leíste muchas veces, pero mirá qué bárbaro, nunca lo había visto así. Él recibe luz de parte de Dios. ¿Sí? Ahora habíamos hecho una serie de ejercicios, ¿se acuerdan? Porque había inspiración y revelación juntas, ¿se acuerdan? Y ustedes tenían ahí unos ejercicios que habíamos finalizado y nos habíamos ido a casa, ¿sí? Así que, primer pasaje bíblico, vamos a repasarlos entre todos. Ustedes lo habían hecho en grupo y vamos a ver cómo quedó eso. A ver, primer pasaje bíblico. Isaías, vamos, a Isaías 53, 7. ¿Quién lo lee? Y entre todos vamos a tratar de definir cada uno de ellos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahí está. Es el profeta, escuchen acá, es un profeta que habla algo que va a pasar 1000 años después. Es un profeta que se pregunta, cuando él relata esa profecía, ¿en quién se va a cumplir? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es llevado como oveja delante de sus trasquiladores y no va a abrir su boca? ¿Quién? ¿Cuándo? Entonces nos preguntamos, Isaías 53, 7. ¿Hay inspiración? Es inspiración. ¿Hay revelación acá? No, es una profecía. ¿Hay iluminación? No. Muy bien. Es inspiración sin revelación. ¿Por qué? Porque el profeta va a hablar de algo sin saber a quién estaba dirigida esa cosa. No tenía la luz de saber para quién iba esto que él estaba profetizando. Otro pasaje bíblico. ¿Cuál era? Hechos 10, 10 me parece. Dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Ajá. ¿Y acá? ¿Qué hay? Hay una revelación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro va a recibir una información del cielo que él ahora podía comer todos los animales que antes se llamaban inmundos, ¿verdad? Hay una revelación. Pero ¿qué falta? ¿Qué no hay? Inspiración. No hay inspiración. ¿Por qué? Porque él la escribe. Muy bien, muy bien. Él recibe la luz, pero el que escribe es Lucas, entonces no hay inspiración. Cualquiera que no entiende, me levanta la mano y me pregunta. ¿Sí? Otro pasaje. ¿Entendés, Miriam? Sí. Él recibe una luz, pero el que escribe es Lucas. Entonces él recibe revelación, pero no hay inspiración. Es lo mismo que pasó con José y Lucas cuando escribe el Evangelio de Lucas.
José recibe la revelación que se tenía que ir, hay revelación, pero no hay inspiración, porque José no escribió el Evangelio, lo escribió Lucas. Otro pasaje. Acá, 1 Corintios, capítulo 15, 52. 51 y 52. ¿Sí? Este es el relato del rapto. Ella había tenido, Pablo cuando escribe Tesalonicenses, ya había tenido esta revelación. He aquí yo tengo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en una abrir y cerrar de ojos para la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá él va a dar a conocer una verdad antes desconocida. ¿Sí? Entonces hay que tener un caso particular, porque hay revelación. Sí. Es un misterio. Él no podía haber llegado a conocer esto si Dios no se lo mostraba. ¿Hay inspiración? Sí. ¿Por qué? Porque escribe. ¿Y hay iluminación? ¿Por qué? Perfecto. Iluminación. Bien. Si ustedes quieren, yo me conformo, yo estoy convencido que ustedes entendieron los tres conceptos. Estos ejercicios nos ayudan a nosotros a manejar los tres conceptos. ¿Cuál es la diferencia de inspiración, revelación? Hay uno que no está en ninguno de los tres. ¿Cuál es? Es fácil también. En Hechos. En Hechos. En Hechos 4 es 8:30. Acá no hay ninguno. ¿Por qué? Porque hay un etíope, eunuco, que está leyendo un pasaje de Isaías. Primero, no tiene iluminación porque él no entiende lo que lee. Segundo, no hay inspiración, ¿por qué? Él no escribió. Y tercero, no hay revelación de ningún tipo de naturaleza, porque está leyendo un pasaje que era conocido por muchos. ¿Está? Me quedo tranquilo. No sé si ustedes, quizás la semana pasada, se confundieron, no vamos a llegar nunca a entender esto, pero después empezamos a practicar y nos damos cuenta que es muy fácil. Es muy fácil, sobre todo si nos preguntamos quién escribió. ¿Quién escribió lo que escribió? ¿Entendía lo que escribía? ¿Sí? ¿Reveló algo Dios nuevo o lo podía haber llegado por sus propios medios a escribirlo? ¿Está? Esas son las preguntas que nos hacemos y entendemos. Ahora lo voy a confundir un poquito más. Ahora vamos a seguir confundiendo. ¿Toda la escritura es inspirada? ¿Toda la escritura dice la verdad? ¿Toda la escritura dice la verdad? No. Hay parte que miente. A ver, complicando. Cuando la mujer de Rahab. Claro. Muy bien. Bien. Ahí hay una mentira. Rahab le dijo a los espías, no sé dónde están, se fueron para allá, no me acuerdo de la historia bien, les tenía escondido ahí. Abraham cuando la toma como hermana que Abraham mintió. Bien, hermano. Abraham utiliza para sacar ventaja una mentira. Ahora nosotros vamos a tener un conflicto. ¿Cómo podemos llamar a la mentira de Rahab? Porque Dios bendijo a Rahab. Nosotros decimos la prostituta, Rahab la ramera. Pero él ya conoce la fe de los hebreos y deja de ser una ramera. Deberíamos recordarlo de otra manera. A Rahab, la gran mujer de fe, que por fe tuvo los espías escondidos en su casa. Ahora, lo cierto es que ella miente. Y la bendición de Rahab fue por tener fe, no por haber mentido. ¿Se acuerdan las parteras? Sí. ¿Se acuerdan las parteras? Habían recibido una orden que si un hijo era varón tenían que matarlo. ¿Y qué hicieron las parteras? Lo dejaron vivir. Y cuando fueron, no, lo que pasa, que las hebreas son más robustas, dan la luz antes de que nosotros lleguemos, por eso no los matamos. Y Dios bendijo a esta persona. ¿Por qué? ¿Porque mintieron? No. Las bendijo porque tenían temor de Dios. Ahora nos vamos a preguntar una cosa. Esa mentira de Rahab, de las parteras, la mentira de Abraham, ¿es inspirada por Dios? ¿Podemos decir estos escritos son inspirados por Dios? Piensen bien. No lo he escrito. Quiero que hablen acá, no va a hablar solamente Miriam hoy, van a hablar todos. Voy a preguntar uno por uno. A ver, Miriam, dale. No, es lo que
la pregunta que yo hago es esta, y me van a responder un poquito. ¿Cómo puedo llamar a una mentira que aparece en la Biblia la palabra de Dios, inspirada? Porque esa parte de la Escritura, que la Biblia que es inspirada por Dios, toda la Escritura, evidentemente esto es inspirado por Dios. Vamos a empezar por acá. ¿Entienden la pregunta? A ver, ¿qué les parece? ¿Es inspirada esa mentira? Una mentira piadosa. Yo creo que Dios la deja ahí para que se pone para nosotros. Bien. ¿Qué piensan las chicas ahí? Yo creo que, digamos, la Biblia en sí, en cierta parte, porque en los ejemplos vimos que no tenía ni iluminación, inspiración ni revelación. En esta parte está contando lo que pasó. Está contando lo que pasó. Claro. Bien, a ver hacia atrás. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a la Biblia. Vamos a Job, capítulo 1. Dice, ellos son nuevos. Bienvenido. ¿Eh? Bienvenido. Ellos no pudieron venir la semana pasada también. Muy bien. Estamos estudiando acerca de la Biblia, por qué este libro es la palabra de Dios, cómo llegó a nuestras manos, cómo podemos confiar en él. Vamos a Job capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Este es el incidente en el que el Satanás se encuentra con Dios en el cielo. Respondió Satanás a Job, dice el verso 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bien, acá vamos a ver un incidente. Satanás va al cielo, se presenta ante Dios y Satanás le dice una mentira a Dios. Esa mentira le dice, él te sirve de balde. Si vos le tocas todo lo que tiene, él te va a maldecir. Ahora acá hay una mentira del diablo a Dios. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Esa mentira del diablo también es inspirada. ¿Entienden la pregunta? Esa parte no. Toda la escritura es. Si decimos que no, tenemos un problema, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces en la mente hay un conflicto. ¿Cómo puede ser palabra de Dios una mentira hecha por el diablo? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Bien. Ahora bien, podemos decir así. ¿Toda la Biblia es inspirada? La respuesta es sí. El versículo dice una mentira y la respuesta también es sí. Lo que la inspiración me certifica es que ese suceso ocurrió y que fue verdad. ¿Entienden? Y esa mentira del diablo es tan inspirada por Dios como las palabras de Cristo en la cruz. ¿Entienden? La inspiración a mí me certifica que un día el diablo se presentó a Dios y que le dijo una mentira. No sé si me entienden el concepto. Inspiración nos deja en paz de que un día eso pasó, como dijeron por ahí. La inspiración nos garantiza que el suceso fue real. Entonces no tenemos ningún problema en decir que ese texto es inspirado por Dios. A propósito, me encanta porque nuestro Dios, cuando inspiró la Biblia, la inspiró con los errores de sus hombres. Vamos a ver un David, que él va a pecar y él inspira lo que pasó una vez allí. Bueno, la inspiración nos garantiza que lo que pasó fue verdad. Eso significa, porque tiene que ver con el escrito, tiene que ver con lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Vamos a ver otro ejemplo. Si tienen duda me pregunten, hermano. A ver, podemos decir entonces, Job y todos los
texto que vemos, que la Biblia contiene una afirmación que no es verdad. La Biblia contiene una afirmación que no es verdad. Dios no servía a Dios de Baal, Job. No servía a Dios de Baal. Eso es una mentira. Y la Biblia contiene esa mentira. Pero la inspiración a mí me garantiza que una vez el diablo mintió. ¿Me entendés? ¿No me entendés? O sea, hay un diálogo entre Satanás y Dios, digamos. Y yo pienso que Dios utilizó a Satanás en su propósito, ¿no? O sea, para un cometido, que era el probar a Job. Sí. ¿No? Él conocía de su hijo Job, sabía que no le iba a defraudar. Entonces él con una mentira trata de vencer de doblar su mano. Claro. ¿No? Esa es la historia. Ahora lo que nosotros nos preguntamos es cómo una mentira del diablo puede ser palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Y por qué era el propósito de Dios? Claro. La respuesta es que la inspiración a nosotros nos garantiza que el suceso fue verdad. Que una vez el diablo se presentó y le mintió a Dios. Pero vamos a ver otro ejemplo. Eclesiastés, capítulo 3. Verso 19. Ahora no es Satanás mintiéndole a Dios, sino es un escrito del hombre más sabio que hay en la tierra. Eclesiastés. Capítulo 3. Versículo 19. Dice así. Reitero, lo escribe Salomón, era un rey de Israel, que llegó a ser el hombre más sabio que había en la tierra. Dice así, 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen los dos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Fíjense lo que llegó a decir este hombre. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y al polvo volverá. Fíjate lo que pregunta en el verso 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? ¿Quién sabe? Así pues he visto que no hay cosa mejor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que fijemos así. El hombre más sabio de la tierra va a decir esta afirmación. Lo que sucede a las bestias y lo que sucede a los hombres, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. ¿Quién sabe? En otras palabras está diciendo, como muchas veces escuchamos cuando predicamos el Evangelio. ¿Alguno vino y te contó que está en el cielo con Dios? No. ¿Quién sabe? Dice. Como mueren los unos, mueren los otros. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del alma del animal desciende abajo? Acá hay una afirmación que es incorrecta. Está en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 3, 19 al 21, y esta afirmación es incorrecta. Ahora vuelvo a preguntar, si esta afirmación es incorrecta, ¿cómo podemos llamar a la Biblia, o Eclesiastés capítulo 3, verso 19 al 21, palabra de Dios? Porque el otro no tenemos tanto problema porque era una mentira del diablo que nos garantiza un suceso. ¿Sí? Eso pasó un día en los cielos. Satanás le mintió a Dios. Quedó registrado. El registro está inspirado. Pero ahora es un rey, fue el hombre más sabio de la tierra, y dice, como mueren las bestias y mueren las personas, muerto el perro, muerto la rabia. ¿Quién sabe si hay vida después de la muerte? Eso es lo que está diciendo. Ahora yo pregunto, piensen un poquito, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos llamar palabra de Dios a un error que hay en este pasaje? Porque este pasaje contiene un error de concepto. Les pregunto. A ver. ¿Me entiendes la pregunta? ¿No entendés? Sí.
recién llegaste. No, sí, sí. A ver, lean el pasaje. No traten de explicar el pasaje porque es un error. No vamos a perder tiempo en esto. Nos estamos enseñando el Eclesiastés. Acá hay un error de Salomón. Es un error porque sabemos que nuestro Redentor vive. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin le veré. ¿Sí? Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. ¿Sí? La esperanza de todos nosotros es que cuando morimos nos vamos al cielo. Sin embargo, acá este hombre escribió un error. ¿Sí? Y era lo que nos va a decir. Yo tengo otra opción si querés. A ver, era Al comparar el hombre con la bestia. Sí. Ese es el error. Acá está la bestia. Y acá está el hombre. ¿Qué dice Salomón? Como muere este, este deja respirar, este también, este se lo entierran, este también. ¿Quién sabe que este va al cielo y este va abajo de la tierra? ¿Quién sabe? Puede ser. A ver. No sé, pero yo me acuerdo que en este tiempo, este libro lo escribió Salomón. Bueno, él estaba pasando, digamos, un tiempo difícil acá, digamos, como que todo, le estaba cansado de todo y miraba las cosas de una manera, digamos, como negativa, hermano. Y puede ser que se haya escrito por eso, digamos, Claro, porque la pregunta que yo yo lo que él dijo. Bien, está bien lo que dice la hermana. Pero yo pregunto esto, está bien, Natalia, está bien, por ahí viene la respuesta. Por ahí viene la respuesta. Lo que yo pregunto es cómo podemos llamar a un error palabra de Dios. Porque si toda la Biblia es inspirada por Dios, esto es tan inspirado como las letras de Cristo que vemos en rojo en la Biblia. Como las verdades religiosas más profundas. Como Juan capítulo 3, verso 16. Porque Dios dejó mostrar que la persona esta, por más que sea el hombre más sabio del mundo, tenía sus conceptos o sus errores también. Ajá. Por ahí viene la cuestión. Porque él hace una pregunta, no hace una afirmación. O sea, Es como que Dios es una pregunta válida. Bien. Por Como ahí que viene la Dios respetó, digamos, la situación, el tiempo en el que Salomón estaba A ver. pasando. Cuando Juan el Bautista dice este es el Cordero de Dios, después preso manda a preguntar si era realmente el Mesías. Sí. Y muestra en la escritura que Sus dudas. sus dudas. Está bien. Está bien. Bueno, pero no hay problema en que un siervo dude. El problema es que estamos estudiando que la Biblia es inspirada por Dios y encontramos un error. Porque esto que dice Salomón no es lo mismo que lo que dice el resto de la Escritura. A ver. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Sí. Pero después se contradice al final porque dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal? Sí, no, él está claro, dice, lo que le sucede a este le pasa a este. Este se muere, este también se muere. ¿Quién te dijo que el hombre va al cielo y que los animales son enterrados? Eso, es un hombre sin esperanza. ¿Y por qué dice no es más el hombre que la bestia porque todo es realidad? ¿Por qué hace esa comparación? Es como dijo ella, habla mucho de un estado de ánimo ahí de Salomón. No tratemos de explicar algo que no tenemos duda que se equivocó Salomón con lo que escribió. Ese es un error de Salomón. No le vamos a buscar la explicación a ese texto porque es un error de concepto del hombre más de la tierra. El punto es por qué Dios lo permitió. No, ¿cómo? El punto no es por qué Dios lo permitió. El punto es cómo podemos llamar palabra de Dios un error que aparece en la palabra de Dios. Porque fue escrito por un hombre. Y dejó que... Muy bien, por ahí tiene la respuesta. Vamos a repasar. La Biblia fue escrita por Salomón, Si Dios quiso. Salomón, vamos a explicar esta cuestión. Porque, la Biblia fue escrita por hombres. sí, Con sus fallas y con sus virtudes. ajá. Y Salomón obviamente tenía sus fallas, no solamente esa. Vamos a explicar. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra porque se lo pidió Dios. ¿Se acuerdan? Pídeme lo que tú quieras. No pidió largura de años, no pidió riqueza. Dios le dio todo eso, pero él fue sabio ante de sabiduría. Ya ahí él demostró que era sabio, porque no pidió la otra cosa sino sabiduría. Y Dios se la concede. Y cuando él fue sabio, fue próspero en su reino, a punto tal que de otros lugares venían a conocerlo. Él escribe los proverbios llenos de sabiduría, pero después su corazón se va a desviar. Todos conocemos su historia.
Él va a tener muchas mujeres que ellas apartaron su corazón. Tuvo 7.700 esposas y 300 concubinas. Y dice la Escritura que ellas desviaron su corazón. Él propone en su corazón agasajar la carne, lo dicen en Eclesiastés. Y Eclesiastés, capítulo 3, del 19 al 21, es un semáforo para nosotros. Tened cuidado, podés empezar muy bien como Salomón y podés terminar muy mal como Salomón. Eso es lo que significa. Entonces, a mí lo que me garantiza este pasaje es que un hombre lejos de Dios puede haber sido muy sabio, puede haber hecho muchas cosas para Dios, sin embargo puede terminar así. Y para nosotros es una advertencia. Entonces, tiene que ver un poco con lo que todos dijeron. Él desvía, empieza a andar en la autopista de los placeres y su corazón se aparta de él. Para nosotros es una luz de advertencia. Entonces podemos decir que Dios dejó que Salomón pusiera sus escritos ahí para que nosotros hoy pudiéramos ver que un hombre lejos de Dios puede decir cualquier barbaridad. Aún cuando este hombre fue el más sabio de todos. Entonces no tenemos problema al decir que esto es palabra inspirada por Dios. No fue más inspirado la palabra de Cristo en la cruz que esto. Está inspirado esto como la mentira de Satanás a Dios en el cielo, como la palabra de Cristo en la cruz. Todo tiene un propósito. Dios, la inspiración, tiene que ver con que Dios quiso que quede registrado esto. Dios quiso que quede registrado lo que pasó cuando se formó el mundo, como cuando quiso que explicara lo que pasó en el cielo, la mentira de Job. Dios quiso que quede certificado en su palabra lo que pensó un hombre que fue sabio pero que se alejó de él. Y Dios quiso que quede registrada la palabra de Cristo en la cruz. Esta es la explicación. Dios permitió eso, que el hombre expresara sus temores, su lucha, su falencia, porque al fin y al cabo se resalta la gracia y el poder absoluto de Dios por sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Entendieron el concepto? ¿Entendieron que no hay mayor inspiración en uno que en el otro? No hay grado, ya vamos a ver esto. No hay grados de inspiración. Ahora nos vamos a meter, si es que no tienen más dudas, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, pero vamos a avanzar. Quiero saber ahora porque... Entonces, ¿fue inspirado? 9:10. Oh, estamos bien. Bien. Vamos a pasar a otra parte de los apuntes. Ustedes esto que acabamos de ver no lo tienen en los apuntes. Yo cuando hago apuntes, a mí me gusta no poner todo lo que voy a decir para que podamos ir escribiéndolo. Así que ustedes pueden ir poniendo, rellenando sobre el apunte. Y ahora vamos a invertir unos minutos en ver teorías incorrectas. ¿Sí? Aprendimos qué era inspiración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir descartando hasta llegar a la correcta. Vamos a ver una serie de teorías que no tienen nada que ver con inspiración o con errores de concepto de inspiración. ¿Se acuerdan que dijimos? Si nosotros vamos a la Iglesia Católica y preguntamos al cura, ¿la Biblia es inspirada? Él nos va a decir que sí. Si vamos a los mormones y preguntamos si la Biblia es inspirada, nos van a decir que sí. Pero no todos tienen el mismo concepto de inspiración. Entonces ahora vamos a ver algunos conceptos equivocados de inspiración que ustedes tienen en la Biblia. Primero, teoría naturalista. La teoría naturalista dice que la Biblia es un producto humano vacía de elementos sobrenaturales y por lo tanto es dado error. Esta teoría es sustentada por racionalistas, infieles y ateos. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría naturalista? La Biblia no es un libro inspirado por Dios, o la Biblia es un resultado de un producto humano. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, la escribieron los hombres. ¿Entendés? Ellos fueron los escritores de la Biblia. Esto más que una definición de inspiración es una negación, porque vamos a ver las primeras tres en un punto niegan la presencia de Dios o del Espíritu Santo o de una influencia sobrenatural. Y así que no vamos a perder tiempo en esto. Entonces dicen, bueno, la Biblia la escribió Pedro, la escribieron los hombres, por lo tanto puede tener errores como cualquier literatura que tenemos. Bien, la segunda teoría de la intuición. A ver quién lee, el apunte. Ese parrafito.
La inspiración es la elevación espiritual por parte del escritor. Este punto ubicaría la escritura junto a otros trabajos grandes de literatura como Shakespeare, Borges, etc. ¿Qué significa esto? ¿Qué piensan los de la intuición? Piensan que es el resultado de hombres que se elevaron y como producto de sus meditaciones escribieron la Biblia. ¿Sí? Es un poco parecido a lo que vimos antes. Se elevaron, escribieron la Biblia. Esto también le quita validez, le quita certificación a que es palabra de Dios, porque cualquiera puede estar elevado a escribir otra cosa. ¿Sí? No todo puede ser verdad. Los escritores, el que escribió el Corán y el que escribió la Biblia, pueden ser los dos elevados, pero no dicen lo mismo. Es decir, que esto también es una teoría incorrecta. No vamos a perder tiempo contando más teorías. Vamos a la número 3, la iluminación o teoría de la gracia. Sostiene que la inspiración es el resultado de las meditaciones de hombres piadosos, piedad a la segunda potencia. ¿Sí? Esta teoría, para que nosotros podamos entender de una manera más fácil, confunde inspiración con iluminación. ¿Sí? Lo que nosotros entendemos por haber entendido la escritura, ellos lo toman como inspiración. Y ahora sí nos vamos a detener en esta, que es la teoría parcial. ¿Qué sostiene la teoría parcial? ¿Están cansados? ¿Quieren que hagamos un parate de 5 minutos? ¿2 minutos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Seguro? Sí. ¿Seguimos? Teoría parcial. Dice, solo parte de la Biblia fueron inspiradas porque no era necesario que toda la escritura sea inspirada. ¿Qué es la teoría parcial? Que solo las enseñanzas que contengan verdades religiosas, esas son dignas de confiar. Las otras no. Es decir, todo lo que sea geografía, genealogía, todo lo que tenga que ver con historia, no necesariamente tiene que ser inspirado. Las palabras de Cristo, eso es inspirado. Las palabras de Pablo, con respecto a verdades doctrinales, eso es inspirado. Pero otras cosas no. A ver, ¿qué dice? La teoría parcial. Si el pueblo se liberó porque realmente pasaron el agua y el agua se dividió, o si pasaron porque el agua estaba plajita, eso no hace la cuestión. Tu salvación y la mía no depende de si el agua se dividió o no se dividió. De eso se trata. Así piensa. Posiblemente pasaron porque el agua estaba bajita y cruzaron el mar. Ahora, si vos querés creer, si vos es una cuestión de fe, querés creer que el agua se dividió, no hay ningún problema, créelo. Pero lo importante no es eso. Lo importante son las verdades religiosas. Otro ejemplo, vamos a ver. Si vos querés creer que los muros de Jericó se destruyeron porque dieron una vuelta todos los días y el último día dieron 7 vueltas y quitaron y tocaron más. Si vos querés creer que los muros se cayeron por eso, adelante, no hay problema. Ahora, si los muros se cayeron porque gritaron o porque hubo un terremoto, no hace la cuestión. No cambia, tu salvación no cambia, es lo mismo. Si vos querés creer... Sodoma y Gomorra, ¿no? Exactamente. Tenés Sodoma y Gomorra. Si vos querés creer que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, créelo, pero tu salvación, la mía, no cambia si Jonás estuvo en el vientre o si pasó otra cosa. Si se salvaron porque las víboras los picaban, si vos querés creer que la salvación fue porque Moisés levantó una serpiente de bronce y la tiraban, pero para nosotros, porque se salvaron porque tenían más defensa, eran más robustos, esos fueron los que se salvaron. Pero no importa. La Biblia contiene errores de geografía. Hay un pasaje que dice que de Jericó a Jerusalén hay un kilometraje, otro pasaje dice otro. La salvación no depende de cuántos kilómetros hay de Jerusalén a Jericó. ¿Sí? Esto es lo que enseña la teoría. Pero nosotros vamos a ver que toda la escritura es inspirada por Dios, aún la geografía, cuestiones científicas y aún cuestiones históricas. Porque vamos a aprender que no se puede disociar, no se puede dividir.
Si tenemos problemas con una parte, vamos a tener problemas con el resto de la escritura. Por ejemplo, vamos al ejemplo más claro, el que nombramos recién. Si no fue verdad que la gente se salvó por mirar a la serpiente con una mirada de fe en Números, tampoco es verdad lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, porque él va a hablar de ese suceso. Como Moisés levantó la serpiente del desierto, y no se salvaron porque miraban, se salvaron porque eran fuertes. Entonces tenemos un problema con un pasaje, tenemos problemas con el otro. ¿Me entienden lo que digo? Pero vamos a meternos en algunos de ellos. Primero, vamos a aprender acá puse otros ejemplos. El de la piedra golpeada por Moisés, es un accidente histórico. En 1 Corintios va a hacer mención también. Vamos a ver algún ejemplo. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4. Dale, ¿quién lo lee? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Romanos capítulo 15 nos va a dar una enseñanza. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. El incidente de Moisés, si le pegó la roca o no le pegó, no importa. La cuestión es que bebieron y que Dios le proveyó el agua. No, es importante. Porque si yo no creo en que esto pasó, después tengo problemas más adelante cuando me dice que la roca era Cristo. Entonces, este pasaje nos dice que las verdades históricas son inspiradas, ¿sí? Porque se escribieron para mi enseñanza. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice, mas estas cosas, está relatando justamente el relato de Moisés y el agua, ¿sí? Dice, mas estas cosas sucedieron para ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Te das cuenta que si tenemos problemas con creer que fue criado esto, tenemos problemas con otros? Ahora vamos a hablar de las cuestiones científicas, problemas de la ciencia. ¿Qué dice la teoría parcial? Bueno, reitero, hay cuestiones que no necesariamente tienen que ser inspiradas. ¿Por qué serlo? Es cuando la Biblia dice de donde sale el sol hasta donde se pone, es un error de concepto, es un error científico. El sol no es que sale y se pone. Cuando se escribió la Biblia, ellos no sabían que la Tierra giraba alrededor del sol, entonces veían que el sol salía, veían que el sol se ponía, de donde el sol nace hasta donde se pone. Eso es totalmente ridículo también. Pero cuando leemos el diario, sabemos que la Tierra gira alrededor del sol, sin embargo dice que el sol salió a tal hora y se puso a tal hora. Es un recurso literario, tiene que ver con eso, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, cuestiones científicas. Ustedes saben que la Biblia se escribió muchísimo antes que se conociera que la Tierra estaba suspendida en el aire y que giraba alrededor del sol. ¿Se acuerdan? ¿Qué creían antes? Que existía el abismo, porque veían los barcos, veían que se iba, luego no lo veían más, evidentemente hay un abismo, entonces caen en el abismo en esa zona. ¿Sí? No se tenía una opinión formada de que la Tierra era redonda, que estaba suspendida, no se sabía. Sin embargo, vamos a la Biblia. Si hubieran ido a la Biblia, se hubieran dado cuenta antes. Job 26, 7. Job 26, 7. ¿Quién lo va a leer? Y alguien va a buscar Isaías 40, 22. Job 26, 7. Él extiende el norte sobre vacío, puesta la tierra sobre nada.
En el norte, vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Job no es un libro de ciencia. El propósito de Job no era revelar una verdad científica. Sin embargo, tiene una verdad científica que está implícita ahí. Dice, él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Acá no está diciendo que la tierra está suspendida en el aire. Y Job es el libro más antiguo de la Biblia, escrito hace 6.000 años. Sin embargo, cuenta una verdad científica. Isaías capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como la langosta. Él existe los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahí está. ¿Se acuerdan que dijimos que no se sabía cómo era la tierra? Si había un abismo, otros decían que estaba sostenida por elefantes. Es ridículo, pero esto creían los antiguos. Creían en esto. Sin embargo, Isaías, 1000 años antes de Cristo, él va a decir y va a hablar acerca de los círculos de la tierra. Ahora, Dios no sabe más hoy que hace 5000 años, porque Dios es omnisciente. Isaías tampoco es un libro científico, pero contiene una verdad científica. Y es verdad, algo que miles de años después pudieron comprobar, que Dios está sentado, ¿dónde? Sobre los círculos de la tierra. Y va a hablar de la tierra redonda. Ahora, nos vamos a dar cuenta que si tenemos problemas para entender un pasaje, vamos a tener problemas con el resto de la escritura. ¿Qué dice la teoría parcial? Que el Génesis no es tal. No es, si vos querés creer que sopló aliento de vida y que existió un Adán, créelo. Pero Adán nunca existió. Lo que existió en primer hombre, si vos querés ponerle el nombre, te gusta el nombre Adán para esa persona, ponéselo. Se lo pusieron, así fue en la Biblia, pero no es así. Si tenemos problemas para creer en Adán, tenemos problemas para todo el resto de nuestra fe. Las verdades religiosas no son separadas de las verdades históricas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que Adán nunca existió Adán. Y vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Acá Pablo va a empezar a hablar de la teoría de la doctrina de la justificación. ¿Sí? Él no va a hablar de Adán. Su objetivo no es probar que Adán existió. El objetivo de Pablo es contarnos a nosotros que el hombre es justificado por fe. 5:12. Por cuanto como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Pero si Adán no existe. Si Adán no existió. Tenemos problemas con este texto si no confiamos en la historia del Antiguo Testamento. Y ahora dice, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, porque antes que la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. 14. Fíjate. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿no? Pero acá hay un problema, porque Adán no existió. ¿Ves? Tenemos problemas con este texto también. Verso 15. Pero el don no fue dado por la transgresión, sino por la transgresión de aquel uno, otra vez Adán. 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, ¿ves? Tenemos problemas con este texto también. Vamos a 1 Corintios. Ahora va a hablar Pablo acerca de la resurrección. No solo la justificación, ahora vamos a aprender de la resurrección. 1 Corintios 15. 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, otra vez con Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿qué quiero
demostrar con esto? Que si no confiamos en la historia, el Nuevo Testamento termina siendo un colador, agujeros por todos lados. Entonces no podemos separar la verdad histórica, científica, de las verdades religiosas o espirituales. ¿Me entienden lo que digo? Ahora, ya vimos historia, ya vimos que las verdades científicas también son inspiradas por Dios, porque Dios habló de los círculos de la Tierra, habló de una Tierra suspendida cuando ni se sabía del mundo. Pero vamos a hablar de la genealogía. La genealogía no necesitamos que sea inspirada. ¿Para qué me sirve a mí saber si están correctamente escritos los 60, 70 nombres de las generaciones que leemos? Pero ellas también son inspiradas. Ahora, a propósito, muchas veces nosotros leemos la Biblia, cuando aparece la genealogía, decimos dónde terminó y seguimos leyendo a partir de ahí. Pero tienen sus enseñanzas, la genealogía. ¿Saben lo que son las genealogías, no? Las genealogías son cuando nos cuentan quién fue hijo uno, quién fue hijo el otro, cómo fueron engendrados y demás. Vamos a Mateo capítulo 1. Y vamos a aprender que a pesar de que no la leemos, ellas tienen enseñanzas espirituales, la genealogía. Dice Mateo capítulo 1, genealogía de Jesucristo, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y acá tenemos una primera enseñanza. De los 4 evangelios, solamente 2 tienen genealogías. Lucas y Mateo. Juan no tiene genealogía, Marcos tampoco. ¿Por qué? Tiene que ver, por responder a la pregunta, ¿a quién fue escrito el evangelio? ¿Sí? Mateo se lo va a escribir a los judíos. Para él era fundamental decir que Cristo era hijo de de David, y que era hijo de Abraham. Si ustedes leen la de Lucas, les va a decir que era hijo de Adán. Sin embargo, acá vemos que es de David y de Abraham. ¿Por qué? Porque era fundamental para el judío que su rey sea del trono de David, porque a David se le prometió un trono, y de su linaje, de su descendencia, iba a ser uno que iba a reinar para siempre, un reino que no tendrá fin. Era fundamental que el judío supiera que Cristo era del linaje de la descendencia de David, porque se le prometió un trono. Era fundamental que los judíos pudieran aprender cuando leían la genealogía que tenía que ser hijo de Abraham, porque a Abraham se le prometió la tierra. Ahora ustedes imagínense, si esta genealogía que vamos a leer en Mateo capítulo 1 hubiera tenido errores, ningún judío hubiera aceptado a Cristo. Hubiera dicho, no, esto es totalmente mentiroso, porque nuestro rey tiene que ser hijo de estos dos, de este linaje. Ahora, el rey de los judíos, ¿sí? David se le prometió el trono. Si hubiera errores, los judíos lo hubieran rechazado. Pero hay otra cosa llamativa. Aparecen mujeres. Y en ninguna genealogía ustedes van a ver mujeres. ¿Por qué? Porque la genealogía tenía que ver con el primogénito. El primer hijo había engendrado a este, había engendrado a este. Tenía que ver con varones. Fíjate que no dice hijo de David y Belsabé, vino de Belsabé o vino de Abraham y Sara. No se mencionan las mujeres normalmente. Sin embargo, aquí vamos a ver que aparecen algunas mujeres. Sí, vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Ahora tranquilamente podría haber dicho el verso 3, Judá engendró a Fares. Pero acá hubo una voluntad del escritor, inspirado por Dios, que él quiso que aparezca, engendró de Tamar, de esta mujer, Tamar. Y la genealogía sigue, primero Tamar. Vamos a anotar acá. La primera mujer que aparece, Tamar. Segunda, verso 5. Salomón engendró de Rahab a Booz. Segunda mujer que aparece, ¿cuál es?
Rahab. Ahora nos vamos a preguntar por qué motivo el escritor no puso Salmón engendró a Booz. No, él quiso que sepamos que fue de Rahab. Verso 5, verso 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David, ¿me comí una, no? Sí. Verso 5. Ruth. Verso 5. ¿Dónde estoy? Ruth. Verso 5. Ruth, moabita. Isaí engendró al rey David, de la que fue mujer Urías. Y acá no menciona a Betsabé, pero de una manera la menciona, ¿no? Porque dice de la que fue mujer Urías. Aquí tenemos 4 mujeres que aparecen en la genealogía del rey. Este era un rey que mostraba, a través de la genealogía, que iba a ser un rey distinto. Tamar, la primera mujer. No sé si se acuerdan la historia de Tamar, está en ese capítulo 38. Pero Tamar era la nuera de Judá, se había casado con su hijo. Su hijo muere, le entrega el segundo hijo para que le dé descendencia, el hijo también muere, y porque el último era pequeño, no se lo dio. Pero dijo, cuando pase el tiempo, yo te lo voy a dar para que vos puedas tener descendencia. En aquellos tiempos, ser una mujer sin hijos era cruel para la época. El tiempo pasó y Tamar se da cuenta que su suegro no tenía la mínima intención de darle a su hijo para que le haga descendencia. A lo mejor Judá pensó, se murieron los dos, si le doy también se va a morir. No sé por qué, pero sabemos que no se la dio. La historia dice que ella se disfraza de prostituta y lo seduce a Judá y va a tener un hijo de Judá. Pero cuando tienen relaciones sexuales, Judá dice, bueno, ¿cómo te puedo pagar? Dame un cabrito. Bueno, después te lo llevo. Hacemos una cosa, dame tu báculo y dame tu anillo, y cuando vos me entregues el cabrito yo te lo devuelvo. Dice que el tiempo pasa, él manda el pago. Si no hay una mujer prostituta por la zona, no, acá nunca vimos a ninguna, y se va. Después se dan cuenta que su nuera estaba embarazada. Y Judá dice, hay que apedrear a esa mujer. La historia dice que van a apedrear a ella. Tamar dice, está bien, muy bien, me van a apedrear. Pero díganle al dueño del anillo y el báculo que el hijo que estoy esperando es de él. Y Judá se da cuenta, a mí me engañó. Pero ciertamente ella es más justa que yo, porque yo le había hecho una promesa y no la cumplí. Lo importante es que era una mujer que para ella el fin justificaba los medios. No importa lo que yo tenga que hacer para llegar y alcanzar lo que quiero. Ahora te pregunto, ¿no te daría vergüenza tener en tu familia una mujer así? Este era un rey distinto, porque nos iba a mostrar a nosotros que este rey no se iba a avergonzar de su poder. Tamar, una mujer que no daría vergüenza tener en nuestra familia. Después viene Rahab, una gran mujer de fe, pero que tiene un pasado oscuro. Ella iba a ser una ramera. Ahora, este rey iba a tener en sus antepasados a una ramera, porque no solamente iba a ser hijo de un rey, hijo de un patriarca, no, él venía porque en su familia había una ramera y había vergüenza en su familia. Pero también aparece Ruth, y Ruth era una moabita detestada por los judíos. Los judíos se odiaban, era una extranjera. Y esto nos deja una enseñanza. El rey que iba a venir era el rey de los judíos, pero es el rey de los extranjeros también. Él te invita a ser parte de la familia. Este es un rey que no te va a discriminar, no te va a dejar de lado. Es un rey que te acepta, que te abre los brazos. ¿Te parece Betsabé? Y fíjate porque esa historia es tremenda. De ahí va a venir el trono de David, sí, pero nació de Betsabé. Dice, la que fue mujer de Urías. Y el hijo que van a tener David y Betsabé tenía en sus espaldas un homicidio. ¿Se acuerdan la historia? Dice la historia que Urías se vino de la guerra y que el rey lo quiso engañar. Y el rey David va a decir, andate a tu casa
comé, bañate, quédate tranquilo, está con tu mujer y después andate a la guerra de nuevo. Y él fue leal a este rey. ¿Cómo voy a estar con mi mujer cuando el pueblo está en la guerra? No, de ninguna manera. Y él fue leal a un rey que ocultaba su vergüenza. Entonces el rey, como sabía que esto no podía pasar, va a escribir una carta al general del ejército. Y en la carta le va a poner a Moab, al general, que ponga a Uría en el frente de la batalla. Y qué vergonzoso fue para David, porque una vez el general del ejército, Joab, va a leer la carta. Entonces ya no estaba solo en su saña, ya había testigos, y Urías muere. Y él creyó que moría por el honor de su rey y moría por la vergüenza de su rey. Y allí está, Betsabé, va a tener un hijo del engaño, del homicidio. Pasado oscuro, una mujer vergonzosa, una extranjera y un hijo del homicidio. Ahora esta genealogía tiene una enseñanza y nos quiere mostrar a todos nosotros que este iba a ser un rey diferente. Por eso cuando leemos genealogías, al igual que cuando leemos historia, que cuando leemos ciencia, podemos confiar que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Hemos aprendido la teoría parcial, ¿sí? Hemos aprendido que las genealogías, la historia, la ciencia, también es inspirada por Dios. Vamos a ver ahora otra teoría, que es la teoría del pensamiento. Número 5. La teoría del pensamiento sostiene, o de concepto, que los pensamientos de las escrituras son inspirados, pero las mismas palabras no. Dios le dio a los escritores que ellos escribieran, le dio la idea y ellos la pudieran poner como mejor la pudieran expresar. ¿Qué dice esta teoría? Lo siguiente. Bueno, en la Biblia vamos a encontrar algunos errores. Vamos a encontrar algunos detalles que hay errores allí. Pero estos errores es el resultado de que los hombres se equivocaron al escribir. Dios le dio el concepto. Dios le manifestó lo que ellos tenían que escribir. Y Dios no se equivocó. Es una manera de justificar a Dios. Si hay errores, es porque se equivocaron los que escribieron, no Dios. Pero esto también es equivocado. Ya vamos a aprender por qué. Dios no solamente inspiró los conceptos, sino inspiró las mismas palabras. ¿Por qué lo va a decir? Ni una J ni una tilde, por ejemplo. Cristo no podría haber usado esa expresión de que la palabra no podía ser quebrantada, que se tenía que cumplir hasta la J y hasta la tilde, siendo que una J y una tilde podía haber tenido un error. Tampoco podríamos hacer un análisis exegético. Muchas veces estudiamos la Biblia, vamos del versículo hasta la palabra, y aprendemos lo que significaba esa palabra, y podamos dar un estudio bíblico de una palabra. Pero no lo podríamos hacer si esto es así. Entonces entendemos que Dios no solamente inspiró los pensamientos, sino las mismas palabras. Por último, la última teoría incorrecta es la teoría del dictado. Es sencillo. La teoría del dictado enseña que Dios les dictó la Biblia a los escritores, que ellos oficiaron como secretarios mecánicos de Dios. Ahora yo pregunto, ustedes se van a dar cuenta, ¿por qué podemos decir que esta teoría es incorrecta? Es fácil. Piensen, la teoría del dictado. Los hombres escribiendo lo que Dios les dictaba. ¿Por qué te parece, el sentido común seguro que te lo va a indicar, que esta teoría es incorrecta? Piensen un poquito. Vos. A ver. Vos. ¿Por qué? Porque hay mentiras y además hay muchos pasajes bíblicos que el escritor, que la persona que está escribiendo, cuenta de lo que siente él. Bien, bien. Vamos a ver un ejemplo. Si yo en este momento le doy una hoja a cada uno y les doy un dictado, yo les cuento una narración que ustedes las escriben, me la entregan. Si no habría errores de ortografía, la leo y son todas iguales. ¿Por qué la teoría del dictado es una teoría incorrecta? Estamos estudiando, por las dudas, si alguno no la casó,
Todas teorías incorrectas, ninguna de estas es inspiración. Ya vimos algunos que la negaron, la teoría parcial que dice parte de la Biblia es inspirada, parte no. Vimos la teoría del pensamiento que decía los conceptos son inspirados pero las palabras no. Esta es la última. Dice una teoría incorrecta que Dios dictó y los escritores escribieron lo que Dios les dictaba. Reitero, si yo les doy una hoja no puedo saber nada de ustedes. Sin embargo, en cada uno de los escritos vemos acentuado lo que les pasaba, lo que dijo la hermana, el estado de ánimo. Vamos a ver el carácter de los escritores. Juan es el discípulo del amor. ¿Por qué? Porque en sus escritos él se dirigía de esta manera: hijitos amados, amados. Estas cosas las escribo, hijitos. Seguramente cuando terminaba la reunión los domingos, Juan los saludaba así a los hermanos: hijitos. Él era más grande. De esta manera, entonces vemos su personalidad. Es el discípulo del amor. Pedro es el discípulo de la esperanza, porque en sus escritos está su personalidad. Vemos el carácter de Pablo, su carácter impulsivo. Vemos el carácter poético del rey David que escribió los salmos. Vemos la sabiduría de Salomón expresada en los proverbios. En cada uno de ellos vamos a ver su personalidad, sus sentimientos, sus estados de ánimo y sus capacidades. Los estudiosos dicen que el hebreo que escribió Pedro era distinto que el que escribió Pablo. Algunos dicen que el libro de Hebreos lo tiene que haber escrito Pablo o alguno cercano a él por el uso literario, era que cada uno usaba. Y maravillosamente Dios escribió la Biblia, pero dejó que cada persona pusiera allí su acento, su personalidad. Sí. Yo leía la carta de Timoteo, Sí. donde Pablo escribe: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo me preguntaba, ¿cómo? Claro, él lo que escribía era por el Espíritu Santo inspirado y lo dejaba escrito, pero en esta... ¿Qué carta lees? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ajá. Pero el Espíritu dice claramente. Yo digo, ¿cómo? ¿Con voz audible le decía el Espíritu a Pablo? ¿O él en su interior entendía? Sí. Es así. Claro. En el interior, él escribía, el Espíritu le decía. Ese es la forma, el modo, el cómo. El Espíritu le decía y él escribía. Ahora, me fui. Estamos en el dictado. En cada uno de ellos vemos sus escritos, sus capacidades. ¿Sí? Ahora, bien. No está bien decir su versión. No está bien decir su versión. Está bien decir su personalidad, los rasgos distintivos de cada uno de ellos. Su estado de ánimo. El rey David va a escribir muchos de los salmos. Algunos lo escribía del profundo dolor del corazón y otro de la profunda alegría del corazón. Esta vez no estado de ánimo. Pero si Dios le hubiera dictado, hubiera dicho, bueno, escribí así: Dios mío, punto. ¿Por qué me ha desamparado? No. Él escribía de lo profundo de su ser, y en cada uno de ellos no era que Dios le dictaba y él era un secretario. Él ponía lo que le estaba pasando. Recuerden que tiene que ver, ya lo vamos a explicar a esto. Hoy vamos a terminar con esta inspiración. La clase que viene va a empezar a ser más práctica. ¿Sí? Pero no es que un día Pablo se levantó y dice: hoy, a ver, vamos a escribir la carta a los Gálatas. Voy a esperar que el Espíritu me dicte o que me guíe. Bueno, Gálatas insensatos. No. Escuchen. Tenía que ver con un contexto real. Había una realidad, un problema de iglesia. Algo pasaba. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribía algo para esa iglesia. ¿Me entienden? Y eso que él estaba escribiendo allí era la palabra de Dios. Ahora bien, hemos visto 6 cosas que no son inspiración. No es natural, no es por intuición, no es porque se elevaron más, no es porque Dios le dictaba, no es es parcial. ¿Cómo podemos definir la inspiración? Hay 2 términos que nos van a ayudar. Usted lo tiene ahí. Inspiración es verbal. Ya vamos a explicar qué significa. B es tenaria.
Estamos terminando con inspiración. Inspiración verbal significa que cada palabra está en la Biblia porque esa palabra era justamente la que Dios quiso que esté allí. Eso significa. Y la inspiración de Dios penetra hasta cada una de las palabras. Por eso decimos ni una jota ni una tilde, porque Dios quiso que esté en cada una de esas palabras. Y es plenaria porque los conceptos también son inspirados, como lo es la ciencia, como es la geografía, como es la genealogía. ¿Me entienden? La inspiración de la escritura es verbal, la inspiración de la escritura es plenaria. Y ya estamos terminando la parte 1, y dice allí, conceptos con respecto a la inspiración verbal y plenaria. Primero, la inspiración se aplica directa solo a los escritos originales, no a las traducciones. Aquí vamos a tener un problema. La Biblia. ¿Eh? ¿Cuál? La versión nueva, que cambia muchos conceptos. Ahí la verdad que no podemos negar la inspiración de Dios. Él sopló solamente los escritos originales. Ahora vamos a ver que este es el año 0 o el año 1 después de Cristo. ¿Sí? Vino Cristo. La Biblia se escribió, y ya ahora nos metemos en cuestiones más prácticas. ¿Cómo es que se escribió, que llegó a mano este libro? ¿Qué lo escribió Pedro, lo tradujo Reina Valera y ahora yo lo tengo en mi mano? No, no es así. ¿Qué inspiró Dios? ¿A Reina Valera cuando hizo la traducción? No. Dios inspiró solamente los escritos originales. Vamos a concentrarnos en el Nuevo Testamento acá. Se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento desde el año 0 al 90 después de Cristo. Allí se terminó el Nuevo Testamento. Antes del año 70, luego vino el exilio. Finalmente Juan en la isla de Patmos, cerca del año 90, escribe Apocalipsis. Ahora escuchen bien. Solamente fueron inspirados los originales. ¿Después qué pasó? Comienzó una copia. Estamos en el año 2014. Hoy yo tengo en mis manos la copia de la copia original. Y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo puedo confiar yo que esto que yo tengo en 2014 es igual a lo que se escribió en el 90 después de Cristo? ¿Cómo hacemos? Y vamos a aprender, quizás nos vamos a meter un poco más la semana que viene. Hay 3 elementos fundamentales. Estamos terminando, no quiero meter en el tema. 3 elementos fundamentales. 1. La cantidad de copias. ¿Cómo puedo saber yo y confiar? Vamos a hacer así. Porque evidentemente la copia, ¿cuál es más confiable? Pregunto para todos. Pregunto, ahora me empiezan acá. ¿Cuál es más confiable? La que se escribió en el año, vamos a suponer que en el año se terminó, en el año 100 se escribió una copia. En el año 1000 se escribieron otra copia. ¿Cuál es más confiable de las dos? ¿Por qué? Siempre es más confiable la más cercana al original. Cuando hay una ecografía de embarazadas, siempre la ecografía más confiable es la más cercana a la primera, a los meses de embarazo. ¿Sí? Bien. Esto también, la más cercana al original. Un elemento importante es la cantidad de copias. Por ejemplo, vamos a suponer que se escribieron cientos de copias y pasa el tiempo y yo tengo hoy existente una sola copia. ¿Sí? Esta es la copia la única que yo tengo. La leo y yo puedo tener dudas. Lo que leo hoy es igual a lo que se escribió hace miles de años. Ahora, si yo tengo 5 copias, vamos a suponer que este escribió, este hizo otra, este hizo otra. Yo llego a tener hoy 5 copias.
si yo tengo 10, ¿me entienden? ¿Me van entendiendo lo que digo? Si yo tengo 10 me va gustando más. Porque desde que se escribió el original, fueron recopiando. Yo tengo 10 y los 10 dicen lo mismo y digo, ah, mira vos. Que bueno, los 10 dicen lo mismo. ¿Saben que cuando hablamos de los tiempos del Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento? Al Antiguo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, pasaron miles de años de Jesús, en los tiempos más o menos históricos de los griegos, cientos de años antes de Cristo, surgió Platón, surgió Aristóteles. Hoy, nosotros, cuando vamos a la universidad, leemos Platón y leemos Aristóteles. ¿Saben cuántas copias hay cercanas al original? 10. De lo que escribió Platón, lo que escribió Aristóteles. Y no tenemos ninguna duda que leemos a Platón, que leemos a Aristóteles, o a Sócrates. ¿Sí? Cuando hablamos de las escrituras, tenemos miles de copias. Por eso, ¿cómo puedo confiar yo? Una es la cantidad de copias. Tenemos miles. No recuerdo precisamente cuántas, pero miles. Creo que hay 5.000 copias y 7.000 partes, una cosa así, de la escritura original. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo estar tranquilo? Se escribieron, este escribió, este también escribió varias. Se hizo una red tan grande que llegamos al año 200, 300 después de Cristo, que son las copias que tenemos más de 5.000 copias. Y las 5.000 dicen lo mismo. Entonces vamos a aprender algo esta noche. Dios no solamente es el Dios de la inspiración, sino el Dios de la preservación. Dios se encargó de preservar esos escritos. ¿Entienden? Otro argumento que tenemos que tener en cuenta, no solo la cantidad de copias, sino la excesiva, el celo. Vamos a poner la palabra celo, para resumir el concepto. Ya estamos terminando. Y el tercero lo dejamos para el miércoles siguiente. El celo que tenían las personas que escribían. ¿Ustedes se acuerdan que en los tiempos del Señor Jesús estaban los saduceos, estaban los fariseos y estaban otros que se llamaban los escribas? Los escribas tenían la tarea de preservar estos escritos. ¿Desde cuándo? ¿De Jesús? No, desde mucho antes. Esdras era un escriba. ¿Sí? Esdras, ¿quién era? Escriba, dirigente, solícito, ¿se acuerdan de la escritura? Él se ocupaba de escribir la escritura. Para un judío, ellos eran tan rigurosos en su tarea, que se aislaban, tenían que tener una ropa especial, un vestido especial, tenían que tener ritos para escribir, tenían que tener medidas, se tenían contabilizados cuántas letras tenía el Antiguo Testamento, cada una de las letras, cuál era la letra que estaba en el medio, un montón de herramientas y de técnicas que ellos tenían. Si había un error tenían que romperlo y empezar de nuevo. Entonces, para un judío, tener una copia o tener el original, para ellos era lo mismo, prácticamente. Es más, eran materiales descartables que se deshacían, para ellos era más confiable tener el nuevo que el viejo. ¿Qué hacían con el material viejo? Lo repartían en las escuelas. Los niños aprendían a leer utilizando las escrituras. ¿Sí? Entonces, primero, que nos deja tranquilo, la cantidad de copias. Segundo, el celo que tenían los escribas. Ya vamos a hablar de este tema la semana que viene. Otra cuestión que tenemos en cuenta, la copia más cercana al original. Pero esto lo vamos a desarrollar la semana que viene. Vamos a terminar acá. Son 5 minutos antes, ¿cierto? Pero son muchos conceptos. A veces no estamos acostumbrados, pero es necesario. Así que, ¿alguno tiene una pregunta? O calle para siempre. Muy bien, si no tiene pregunta, le vamos a pedir a Pruchi, Ezequiel, que nos dirija a Dios en oración.